El calor sofocante de agosto se pegaba a mi piel como una segunda capa. Arena blanca, un mar turquesa y el zumbido constante de las gaviotas, el típico paraíso vacacional. Pero este año, algo era diferente. No era la playa, ni el sol abrasador, ni siquiera la irritante insistencia de mi hermana menor, Sofía, en que jugáramos al voleibol. Era él. Alex, el novio de Sofía, era diferente. No era el típico chico de playa bronceado y musculoso. Tenía una belleza más sutil, casi melancólica, ojos oscuros y penetrantes que parecían guardar un universo de secretos, una sonrisa ladeada que me dejaba sin aliento, incluso a la distancia, y esa forma en la que movía sus manos, tan segura de sí misma y elegante, me hipnotizaba. Durante los primeros días, me limité a observarlo a distancia. Pero la fuerza de esa atracción era como un imán invisible, tirando de mí con una fuerza irresistible. Recuerdo una tarde en particular. Sofía estaba ocupada con un grupo de amigos, jugando a las cartas bajo una sombrilla. Me acerqué tímidamente, con el pretexto de recoger una pelota de voleibol que había rodado hasta él. Fue entonces cuando sucedió. Su mirada se encontró con la mía. No fue una sonrisa, ni una palabra, simplemente una mirada. El paraíso vacacional se había convertido en algo mucho más complejo, mucho más peligroso. Después de esa mirada, todo cambió. No fue un cambio repentino, sino una lenta e inexorable deriva hacia un territorio desconocido y peligroso. Las miradas furtivas, antes fugaces, ahora duraban un poco más. Un segundo extra, 2, 3, suficientes para que una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo de pies a cabeza. Las conversaciones casuales, antes limitadas a saludos superficiales, ahora incluían temas más profundos. Él me preguntaba por mis intereses, por mi vida. Y yo, idiota de mí, me sentía atraído por su vulnerabilidad, por esa parte de él que parecía querer escaparse de la imagen perfecta que proyectaba para Sofía. Empezamos a encontrarnos en lugares discretos, un rincón apartado de la playa durante la noche,
un paseo matutino por la costa antes de que el resto de la familia despertara. Esos momentos eran un torbellino de emociones contradictorias, la excitación del secreto, el miedo al descubrimiento, la culpa que me carcomía por dentro. Pero la atracción era innegable, una fuerza física que me empujaba hacia él. El tacto accidental de nuestras manos, una mirada prolongada, una sonrisa cómplice, cada pequeño gesto se cargaba de una intensidad que me dejaba sin aliento. Había una electricidad palpable entre nosotros, una energía tan potente que parecía desafiar las leyes de la física. Sentía su piel bajo mis dedos, su aroma, su aliento, y mi mente se nublaba. Sabía que era un juego peligroso, un juego que podía destrozar mi vida y la de los demás, pero no podía parar. La culpa me carcomía, pero la atracción era demasiado fuerte. Era como un adicto, necesitando cada vez más de esa dosis de peligro, de esa conexión prohibida. Era un juego entre la pasión y el temor, un equilibrio precario que podía derrumbarse en cualquier momento. La noche era perfecta, un cielo estrellado sin una sola nube, y la suave brisa marina acariciando nuestra piel. Estábamos sentados en la arena, lejos del bullicio del resto de la familia. El silencio entre nosotros era cómodo, cargado de una tensión que ya no podíamos ignorar. Era una noche para confesar secretos, para revelar verdades ocultas. Fue él quien rompió el silencio. Con voz baja, casi susurrando, me confesó sus dudas sobre su relación con Sofía. Dijo que sentía algo diferente, algo que no podía explicar. Sus palabras eran vacilantes, llenas de una culpa que resonaba con la mía propia. Sentí que en ese momento, por primera vez, no estábamos solos. Estábamos unidos por un secreto compartido, por una carga que pesaba sobre nuestros hombros. Confesé mis sentimientos a continuación. Fue un torrente de palabras, de emociones contenidas durante demasiado tiempo. Le conté sobre la atracción irresistible que sentía por él, sobre el tormento de la culpa y el miedo, y él escuchó. No me interrumpió, no me juzgó, me abrazó. En ese abrazo, la línea entre la amistad y el amor se desvaneció. Fue un momento de verdad, un momento de éxtasis puro y sin reservas. Pero también fue un momento de miedo intenso. Sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba mal, que podíamos destruir muchas vidas. El placer y el terror se mezclaban en una sensación tan intensa que me dejaba sin aliento. Nos separamos lentamente, sintiendo el peso de nuestro secreto, el peso de la culpa. Pero también sentimos algo más, la promesa de algo nuevo, algo emocionante y aterrador a la vez. Habíamos cruzado una línea, un límite, que no creíamos poder traspasar. Habíamos compartido un secreto que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y ahora, ¿qué? El peso de la culpa era abrumador, como una losa de piedra fría sobre mi pecho, me impedía respirar, me quitaba el sueño. No era solo la traición a Sofía, mi hermana, aunque eso ya era suficiente para hundirme. Era algo más profundo, más visceral. Había roto un código invisible, un pacto de silencio que mantenía unida a nuestra familia. Sofía siempre había sido mi mejor amiga, mi confidente. Habíamos compartido secretos, sueños, pesadillas. Y ahora yo, la persona en la que más confiaba, la había traicionado de la manera más cruel y profunda posible. La imagen de su cara feliz, despreocupada, se mezclaba con la imagen de Alex y mis brazos enredados en la playa, causando un horrible dolor punzante en mi pecho. Intenté justificar mis acciones, convencerme de que era algo que no podía controlar, que la atracción era demasiado fuerte. Pero la verdad era que sí podía haberlo controlado. Podía haberme alejado, haber cortado la conexión con Alex, haber respetado el vínculo sagrado que tenía con mi hermana. Pero no lo hice. La culpa me carcomía, me envenenaba, me sentía sucio, impuro. No podía mirarme al espejo sin sentir un profundo asco. Era como si una parte de mí hubiera muerto, devorada por el remordimiento. Y lo peor es que la atracción hacia Alex no había disminuido, sino que se había transformado en una mezcla perversa de deseo y culpa, incrementando mi tormento. No sabía cómo seguir adelante. ¿Cómo podía mirar a Sofía a los ojos, sabiendo lo que había hecho? ¿Cómo podía convivir con esta culpa, con este peso inmenso que me aplastaba? Solo podía esperar que el tiempo, de alguna manera, pudiera sanar las heridas que había causado, aunque la perspectiva parecía oscura y desalentadora. El futuro parecía lleno de sombras, sin una clara salida a la luz. Ya no podía seguir ocultando la verdad.
La culpa y la tensión me estaban destrozando por dentro. Decidí enfrentarme a la realidad. Aunque sabía que las consecuencias serían devastadoras. Tenía que decirles la verdad a Sofía y a Alex. Aunque me temiera lo peor. El silencio se había vuelto insoportable. Cada instante era una tortura. No pasó mucho tiempo antes de que Sofía y Alex empezaran a sospechar. Las miradas furtivas, los encuentros furtivos, las conversaciones evasivas, todo apuntaba hacia algo que estaba mal. Algo que no podía esconderse por más tiempo. Sus sospechas eran como cuchillos afilados, clavándose en mi conciencia, agudizando mi angustia. El conflicto interno se agudizaba cada minuto. Por un lado, estaba el amor por Alex, un amor intenso y abrasador, que me hacía sentir vivo completo. Pero por otro, estaba mi lealtad a Sofía, mi hermana, mi mejor amiga. La traición a su confianza me producía un dolor profundo, un peso insoportable. No dormía, no comía. Cada momento era una lucha, una batalla entre dos fuerzas opuestas. El amor y la lealtad se enfrentaban en una guerra despiadada en mi interior, dejando una estela de dolor y confusión. ¿Quién elegiría? ¿La persona que me hacía sentir vivo, o la persona a la que había herido profundamente? La decisión parecía imposible. El peso de la decisión era aplastante. Un mar de incertidumbre se extendía ante mí, sin un faro que me guiase. La única certeza era el inmenso dolor que sentía. La culpa por haber herido a Sofía se mezclaba con el deseo desgarrador por Alex. Sentía un vacío existencial, un abismo interior del que no veía salida. Y en medio de esa tormenta emocional, la verdad brutal empezaba a vislumbrarse en el horizonte, y no era una vista agradable. La conversación fue inevitable, una tormenta que se había estado gestando durante días, semanas. Nos sentamos en un banco de madera en el parque, alejados del ajetreo de las vacaciones, pero el silencio era más pesado que cualquier ruido. Sofía y Alex estaban ahí, sus rostros tensos, esperando. El aire estaba cargado, denso, pesado de la verdad que pronto iba a salir a la luz. Empecé a hablar, vacilante al principio, pero luego las palabras empezaron a fluir. Fue un torrente de confesiones, de culpa, de remordimiento. Les conté todo, la atracción hacia Alex, los encuentros secretos, la traición a la confianza de Sofía. Las palabras salieron en un flujo incesante, aliviando parte de mi dolor, pero también incrementando la tensión palpable en el aire. El silencio que siguió fue ensordecedor, más profundo e impactante que cualquier grito. Vi el dolor en los ojos de Sofía, la herida de la traición clavada en su mirada. Alex, por su parte, tenía una expresión de incredulidad, de confusión. Las emociones se entrelazaban. Una mezcla de tristeza, rabia, decepción. Era un mar de sentimientos encontrados, un torbellino de dolor. Fue un momento crucial, un punto de inflexión. Todo había cambiado. La burbuja de la felicidad vacacional había estallado, dejando paso a la cruda realidad de mis acciones. La tensión era casi tangible. El silencio se sentía pesado y sofocante, un preludio de lo que vendría después. Una nueva etapa había comenzado, y esta etapa no tenía nada de veraniega, y mucho menos idílica. El aire se volvió denso, impregnado de dolor y de una verdad que se negaba a desaparecer. Las palabras no eran suficientes. El silencio tampoco. La situación era tan compleja, tan intrincada que incluso en medio del caos y la desolación, el dolor y el remordimiento no era lo único que sentía. Un sentimiento nuevo, inquietante, se estaba abriendo paso. ¿El final? No. Solo era el principio de un nuevo capítulo, mucho más doloroso y complicado. Las consecuencias fueron devastadoras. Como un castillo de naipes derribado por un golpe de viento, mi mundo se desplomó a mi alrededor. La relación con Sofía estaba rota, destrozada. Sus lágrimas, su dolor, su decepción, me perseguían como fantasmas. Había perdido a mi mejor amiga, a mi confidente. El daño era irreparable. Mi relación con Alex también había cambiado, irremediablemente. La pasión, la excitación, habían dado paso a la culpa y al miedo. La alegría de esos encuentros secretos se había transformado en una carga opresiva, un peso que llevábamos ambos. El futuro de nuestra relación era incierto, tan lleno de dudas como el mar en una tormenta. La amistad con mis amigos también se resintió. No podían entender lo que había hecho, y yo tampoco podía explicarles la intensidad de la atracción hacia Alex, la fuerza irresistible que me había arrastrado a ese abismo. Me sentía solo, aislado como un náufrago en medio de un océano inmenso y hostil.
El apoyo que antes tenía se había desvanecido. El futuro se presentaba incierto. Un camino lleno de obstáculos y de incertidumbres. No sabía qué hacer, hacia dónde ir. La culpa, el dolor, la soledad, eran mis constantes compañeras. La destrucción era evidente. Total. Pero en medio de ese caos, en medio de esa desolación, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a brillar. Una posibilidad de reconstruir, de sanar, de empezar de nuevo. El proceso de reconstrucción sería largo y doloroso, lleno de desafíos y de pruebas. Pero por primera vez, no me sentía completamente perdido. Había una luz al final del túnel. Una luz que, aunque débil, me daba la fuerza para seguir adelante, para enfrentarme a las consecuencias de mis actos, y construir un futuro, aunque un futuro incierto y todavía indefinido. El vacío que dejaron Sofía y Alex era profundo. Un agujero negro en mi vida. El dolor era constante. Un eco sordo que resonaba en mi interior. Las heridas aún sangraban, abiertas y dolorosas. No era solo el dolor de la pérdida de una relación, sino también el dolor de la pérdida de una amistad, de una confianza que había roto sin posibilidad de reparación, al menos por el momento. Cada rincón de la casa, cada objeto, me recordaba a ellos, a los momentos felices que ahora estaban teñidos de tristeza y amargura. Las risas, los juegos, las conversaciones, ahora solo eran recuerdos dolorosos, fantasmas que me perseguían sin descanso. El peso de la culpa se sumaba a la pena, creando una mezcla tóxica que me paralizaba. Intentaba encontrar consuelo en mis amigos, pero incluso ellos parecían distantes, como si no supieran cómo acercarse a mi dolor. El vacío era demasiado grande, la herida demasiado profunda. Me sentía incomprendido, solo en mi sufrimiento. La tristeza me consumía, envolviéndome en una nube negra de desesperación que parecía no tener fin. La posibilidad de una reconciliación parecía remota, casi utópica. Había causado demasiado daño, roto demasiados lazos. ¿Podría Sofía alguna vez perdonarme? ¿Podría reparar la confianza que había destruido? La pregunta resonaba en mi mente, sin respuesta, un eco constante de mi fracaso. El futuro se veía negro, sin esperanza alguna, por lo menos así lo sentía. Pero en medio de ese dolor, en medio de ese abismo, una pequeña luz empezaba a brillar tenuemente. Una chispa de esperanza, casi imperceptible, pero lo suficientemente potente como para mantenerme aferrado a la posibilidad de un futuro mejor. Una posibilidad de perdón, de sanación, de reconstrucción, una posibilidad muy tenue, pero presente. Será suficiente para superar este dolor, solo el tiempo lo dirá. Asumir las consecuencias de mis actos fue el primer paso. No hubo escapatoria, ni justificaciones. Un camino de sombras y luces, de caídas y remontadas, un camino que me obligaría a cambiar para siempre. El perdón propio fue la tarea más difícil. Mirarme al espejo y reconocer mi error, asumir mi responsabilidad, fue un proceso lento y doloroso. Me costó mucho tiempo perdonarme por haber herido a Sofía, por haber traicionado su confianza, pero sin ese perdón, no podía seguir adelante. Era un paso necesario para mi sanación. El perdón ajeno era aún más difícil de obtener. Pedir perdón a Sofía fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Sus lágrimas, su silencio, su mirada llena de decepción, me destrozaron. Pero su eventual perdón, aunque tardío y lleno de condiciones, fue un bálsamo que empezó a sanar mis heridas. El camino hacia la reconciliación sería largo, pero ese primer paso fue vital. Ese proceso de sanación y autodescubrimiento fue largo y complejo. Me di cuenta de la importancia de la honestidad, de la lealtad, del respeto.
proceso que me transformó, me moldeó, me hizo más fuerte, más consciente de mi ser interior. Comenzar de nuevo, eso era lo que me proponía. No sería fácil, pero ahora tenía una nueva perspectiva, una nueva comprensión de mí mismo y del mundo que me rodeaba. Sabía que las cicatrices quedarían, pero también sabía que podía aprender de mis errores. Y con esa nueva claridad, con esa renovada esperanza, me enfrentaba al futuro, preparado para escribir un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo mucho más complejo, pero también mucho más esperanzador. El tiempo, como un río lento pero constante, fue erosionando las piedras de mi dolor. Las heridas no desaparecieron por completo, pero dejaron de sangrar con la misma intensidad. La culpa, aunque persistente, ya no me aplastaba con el mismo peso. Había comenzado el proceso de sanación, un proceso lento pero seguro. Un encuentro inesperado fue el catalizador de un nuevo comienzo. Vi a Sofía en la cafetería de siempre, donde solíamos ir juntas. Su sonrisa, aunque un poco tímida, me llenó de esperanza. Hablamos durante horas, sin reproches, sin rencores. Fue una conversación liberadora, donde el dolor se transformó en comprensión, en un nuevo tipo de vínculo, más maduro y profundo. Con Alex la reconciliación fue más complicada. La conversación fue difícil, llena de silencios y miradas que decían más que las palabras, pero el dolor compartido creó un puente de entendimiento. Ese encuentro abrió la posibilidad de una nueva relación, una amistad sana y sin las sombras del pasado. No era lo que habíamos imaginado, no era lo que queríamos en el pasado, pero era algo nuevo, algo real, basado en la sinceridad y el respeto. Habíamos aprendido de nuestros errores, y ahora podíamos construir algo nuevo sobre cimientos más sólidos, más auténticos. El camino hacia la redención es largo y complejo, pero la reconciliación con Sofía y Alex marcó el inicio de un nuevo capítulo, un capítulo de sanación y crecimiento, un nuevo comienzo, basado en la honestidad, el respeto y la comprensión. Y lo más importante, una nueva oportunidad de construir relaciones auténticas y significativas. Aunque el pasado siempre estará presente, el futuro se mostraba ahora con una luz renovada y una nueva esperanza. Después de la tormenta, llegó la calma, o día menos, una calma relativa. El tiempo me permitió reflexionar sobre lo sucedido, sobre mis acciones, sobre sus consecuencias. La experiencia me había dejado marcado, pero también me había enseñado lecciones valiosas. Lecciones sobre la honestidad, la lealtad y el verdadero significado del amor. La honestidad. Aprendí. No es solo decir la verdad, sino también ser auténtico, ser fiel a uno mismo. Había actuado impulsado por mis deseos, ocultando mis verdaderos sentimientos por miedo al juicio de los demás. Ese miedo, ese deseo de agradar, me había llevado a actuar en contra de mis valores. La autenticidad, en cambio, requiere valentía, y a veces, valentía significa asumir las consecuencias de nuestras acciones. La lealtad, por otro lado, no es ciega ni incondicional. Es un compromiso, un respeto por los vínculos que hemos creado. Mi lealtad a Sofía había sido quebrantada, pero la comprensión y el perdón mutuo han reconstruido ese vínculo, aunque de una forma diferente, más profunda y significativa. La lealtad verdadera requiere honestidad, responsabilidad y respeto mutuo. Y el amor verdadero no es solo pasión, sino también respeto, comprensión, honestidad. El amor que sentía por Alex era intenso, pero estaba contaminado por la mentira, por la culpa, por el secreto. El amor genuino se basa en la autenticidad, en la aceptación incondicional, en la valentía de ser uno mismo, y a veces, el verdadero amor implica renunciar a un deseo, para salvaguardar otros valores igual o más importantes. El aprendizaje fue profundo.
Las consecuencias de mis decisiones fueron dolorosas pero necesarias. Me hicieron comprender el valor de la honestidad, la importancia de la lealtad y la verdadera esencia del amor. El camino hacia la reconciliación y la redención fue largo y arduo, pero me ha transformado, me ha hecho crecer, me ha enseñado el valor inestimable de la autenticidad. Y aunque el futuro todavía es incierto, afronto ese futuro con una nueva claridad, con una nueva fuerza interior. El futuro se presenta como un camino, un sendero sinuoso que se extiende ante mí, lleno de interrogantes. No hay certezas, solo posibilidades, unas prometedoras, otras inquietantes. Pero a diferencia del pasado, ahora camino con una nueva perspectiva, con una esperanza que antes no conocía. El sol, aunque a veces oculto tras las nubes, promete un nuevo amanecer. Ya no me siento paralizado por el miedo al juicio ajeno. He aprendido que la autenticidad es más valiosa que la aprobación de los demás. Puedo afrontar las consecuencias de mis actos, con la cabeza alta, consciente de mis errores, pero también de mi crecimiento personal. El pasado me ha enseñado a valorar el presente y a mirar hacia el futuro con una nueva confianza en mí mismo. La relación con Sofía se ha transformado. No es la misma, pero es más profunda, más auténtica. Hemos reconstruido nuestro vínculo sobre la base de la honestidad y el perdón mutuo. La confianza se ha recuperado lentamente, y ahora nuestro vínculo es más fuerte que antes, forjado en el crisol del dolor y la comprensión. El camino hacia la hermana que siempre fue ha sido largo, pero la meta ya es visible. Con Alex, la situación es más compleja, un territorio desconocido. Hemos reconstruido una amistad sólida, basada en el respeto y la sinceridad. Aunque la incertidumbre permanece, hay una esperanza, una promesa de algo nuevo, algo mejor, algo diferente. El futuro es un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Un camino incierto, sí, pero un camino que estoy dispuesto a recorrer, con las lecciones aprendidas, con una nueva perspectiva, con una renovada esperanza. El amanecer se acerca, y aunque la noche ha sido larga y oscura, la promesa de un nuevo día me llena de una nueva y potente energía. Un nuevo amanecer que promete un futuro, incierto, pero lleno de esperanza. El verano ha terminado. Un verano que me cambió para siempre, un verano que me cambió para siempre, un verano que marcó un antes y un después en mi vida. Las lecciones aprendidas durante ese verano turbulento moldean mi futuro. La honestidad, la lealtad, el respeto, son valores que ahora guían mis decisiones. No volveré a actuar impulsado por el miedo o por el deseo ciego. Ahora mis acciones serán guiadas por la autenticidad, por la búsqueda de la verdad interior, por mi propio y genuino código moral. La búsqueda de un nuevo amor, un amor auténtico y sincero, es ahora mi prioridad. No se trata de repetir los errores del pasado, sino de construir una relación basada en la confianza, el respeto y la honestidad. Un amor que me complete, que me haga crecer, que me permita ser yo mismo sin reservas. La búsqueda es compleja, pero la esperanza es inmensa. Este nuevo comienzo no está exento de incertidumbre, pero ahora la afronto con una nueva valentía, una nueva fuerza interior. Las cicatrices del pasado aún están ahí, pero no me definen. Son parte de mi historia, pero no dictan mi futuro. He aprendido a perdonarme,
a perdonar a los demás, y a reconstruir mi vida sobre cimientos más sólidos, cimientos basados en la autenticidad y la búsqueda de la felicidad genuina. El verano ha terminado, pero sus ecos perduran. Sus lecciones me acompañarán siempre, y ahora, con una nueva perspectiva, con un corazón abierto, me enfrento al futuro, con una sonrisa y una profunda esperanza. ¿Te has perdido algún capítulo de esta historia? Suscríbete al canal para no perderte nada de lo que ocurra a continuación. Gracias por acompañarme en este viaje.